Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Estamos en el Hotel Diplomático de la Ciudad de México para platicar con el antropólogo peruano, el doctor Luis Millones. Estamos Aníbaldo Morales, Gabriel Rojo, Gabriela Marentes, Yuridia Contreras, por parte del equipo de INA para esta conversación. Y bueno, nos acompañan el doctor Millones y su esposa, la señora Renata, para hacer esta conversación. Doctor, primero que nada, bienvenido a México. Muchas gracias por estar conversando hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, queremos aprovechar para conocer sobre su trayectoria y sobre su trabajo. ¡Qué espanto! Nos gustaría saber cómo fue que llegó usted a la antropología, dónde transcurrió su infancia y cómo fue que usted fue interesándose en los temas de la antropología. ¿Lo sabía o no lo sabía cuando era joven, cuando era pequeño, que iban a hacer este interés? Es una trayectoria medio accidentada, pero igual la contaré. La idea de estudios universitarios llegó muy tarde. Yo acabé la secundaria con 15 años, muy rápido. Entonces la idea era que ganarme la vida lo más pronto posible, empezar a trabajar, etc. Pero yo tenía un antecedente muy importante porque jugaba fútbol. Entonces la idea era no ser un jugador de fútbol suficientemente destacado como para hacer dinero en eso. Y jugaba en un equipo, pues era juvenil, jugaba en un equipo profesional ya, pero en los rangos juveniles. Tuve una oportunidad, vino un buscador de talentos, pero no de talentos académicos, sino terminé jugando en equipo de segunda en Argentina. Y después de un año estuve y descubrí que decididamente no era una profesión para mí. Entonces regresé a Lima y busqué de ingresar a la universidad, que antes parecía un universo completamente ajeno a mi vida. Y hubo la fortuna, puesto que el ingreso a la universidad en el Perú es muy difícil. Era en esos tiempos, hoy día es facilísimo, porque hay que pagar. Entonces, ingresé a la universidad y allí hubo un profesor, como siempre, que descubrió que yo tendría la posibilidad de hacer carrera en el quehacer universitario. El profesor era un italiano que era un historiador de las religiones y enseñaba los cursos generales de historia universal. Entonces él fue el que me dijo, no, aquí las posibilidades, tienes muy buenas notas. Y así fue que finalmente terminé involucrado en la vida universitaria. Seguía jugando en equipo de barrio, ¿no? Aquí existe un torneo que se llama Interbarrios. Y yo todavía jugaba y hasta los 20 años, a pesar que ya mis esperanzas de ser un profesional habían muerto, cumplía fielmente mis entrenamientos, etc. Era un club de barrio. Pero el profesor de idiomas, de quechua, que es el idioma más generalizado en las poblaciones indígenas del Perú, cierta vez que llegué a clase, justo a la hora corriendo, me dijo, ya basta de que perder el tiempo, en verdad, fútbol nunca va a ser nada porque no tuviste tu chance y nada. Dedícate acá a la universidad y acá. Entonces ese profesor, que se llamaba Teodoro Meneses, le debo esa decisión final de que la universidad era mi camino. Ahora eso estaban lo que en el Perú se llama estudios generales, o sea, 2 años, cuando ingresa hay 2 años de estudios generales, o sea, todos los cursos, una selección de cursos para preparar a una persona que ha terminado la educación secundaria para después elegir carrera. Pero para mí era claro que era hacer ciencias sociales, en ese tiempo historia. Entonces estudié educación, porque pensaba que, por supuesto, ciencias sociales era muy difícil que hiciera otra cosa que no fuera enseñar en una escuela primaria o secundaria. Y eso fue lo que hice, ¿no? Estudiar educación.
Pero apareció otro profesor que también un buen día decidió que yo debería empezar a dictar clase. Tenía 21 años en la universidad. Entonces, de la noche a la mañana, terminé a los 21 años sin haber concluido ninguna carrera enseñando en la universidad. De ahí en adelante el camino fue más o menos más simple, porque ya sabía lo que iba a hacer. Estudié historia y antropología. Historia estudié en la Universidad Católica de Lima y terminé en la Universidad de Chile, Nacional de Chile, y antropología estudié en Estados Unidos. Y rápidamente, en principio enseñaba en todos los sitios donde podía, ¿no? Como se hace cuando uno termina, es decir, en lo que aquí llaman la prepa, en escuelas solamente de educación para profesores, que en el Perú se llamaban escuelas normales, y unas cuantas clases en la universidad. Hasta que enseñando en una prepa que era privada, el director de la prepa era además era decano de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. Entonces me dijo, ¿y por qué no vienes a San Marcos? Entonces, y así fue. Fui y después la carrera se hizo en dos pasos, ¿no? Primero era profesor en la Universidad de Huamanga, que queda en Ayacucho, en la Sierra Central del Perú. Y después fui profesor de ahí vine a Lima y fui profesor de San Marcos. En el Perú, las universidades nacionales, uno puede pasar de una universidad nacional a otra y seguir acumulando años de servicio, ¿no? Solo en las estatales. Y esa fue después, claro, es decir, solamente la parte administrativa. En realidad la carrera ha sido una enorme sucesión de becas. En Perú becas nacionales no existen, y becas de investigación tampoco, pero hubo un apoyo muy fuerte del exterior. Primero, claro, esas becas de Estados Unidos, pero sólida y con absoluto apoyo de Japón. Entonces Japón pagó los trabajos de campo, investigaciones suficientemente, becas suficientemente sólidas como para que más sirvieran para cubrir los gastos. Me gustaría preguntarle cómo es que decide tomar la antropología como una segunda ruta y reunir estos dos intereses, historia y antropología. Lo que pasa es que yo nunca vi realmente diferencias específicas en las dos carreras, porque lo que a mí me llamaba la atención eran los temas. O sea, temas como la relación del hombre con el ambiente, temas como las distintas percepciones de la realidad, temas como las poblaciones indígenas. En el fondo no se pueden estudiar si uno no tiene una trayectoria de su desarrollo. Es decir, no tiene idea del pasado, entonces uno no entiende exactamente lo que está sucediendo. Y en las épocas en que yo empezaba a enseñar, había esta fijación de separar las dos carreras de una manera definitiva. De fines de los 60 y 70, la idea que un arqueólogo era un arqueólogo y solo excavaba. Antropólogo que trabajaba solo con poblaciones contemporáneas, y eso de mirar al pasado es asunto de los historiadores. Entonces eso nunca me pareció convincente, porque hice muy pronto trabajo de campo. Y en realidad es tan fácil engañarse, llegar a una población y encontrar que lo que está haciendo ahora no podía ser como producto de un largo transcurrir, o podía haber llegado anteayer. Y entonces, si uno no tiene una visión del pasado de esa comunidad, no puede confundir los datos pues, de manera espectacular, es decir, asumir como en sociedades como México y Perú, que son cosas que empezaron ayer y son de pronto innovaciones que las han escuchado por radio en mi tiempo, o visto por televisión, etcétera, y la comunidad por tal o cual necesidad las asume como suyas, o simplemente pertenecen al mismo concepción del mundo de la comunidad en estudio.
Y entonces para mí no había realmente nunca la diferencia. A mí me llamaba la atención sobre todo los temas. No me interesaba si la técnica para estudiarlo fuera histórica o antropológica. Eso no fue fácil, ¿ah? Es decir, mis profesores nunca estaban muy contentos por esta manera de percibir el asunto. Pero al mismo tiempo, por la voracidad con que yo estudiaba los libros, las clases y eso, entonces perdonaban estas actitudes absolutamente, completamente heterogéneas con respecto a lo que sería el fácil transcurrir de la carrera. Y eso fue, digamos, de pronto me di cuenta que había hecho un magíster en antropología y un doctorado en historia y que estaba haciendo estudios, lo que llamaríamos becas de investigación por las más distintas partes del mundo, arrastrando temas conmigo y no fijándome si la beca venía el contrato de profesor o el contrato de investigador venía de antropología, de historia, de esa rama de literatura que se llama estudios culturales, de psicología, etc. O sea, becas de todas clases he tenido, de los más distintos departamentos, becas o contratos como profesor, investigador, etc. O sea, si junto los años que he estado, el tiempo que he estado en Estados Unidos, es no menos de 10 años. Si cuento las veces que he estado en Japón, no menos de 12 veces. Y he sido profesor visitante por sabe Dios cuántos sitios, ¿no? Y 2 años en Argentina seguidos, ya no como jugador de fútbol, y después, claro, Chile, etcétera, ¿no? Y a México he venido muchísimas veces, ¿no? Siempre por alguna necesidad de algún congreso, conferencia, etcétera, fascinado por la idea de comparar, ¿no? Estas sociedades que es tan parecida y tan diferente al Perú, ¿no? Porque en la superficie parecen muy parecidas, pero la trayectoria de las dos sociedades, de las muchas sociedades que son Perú y que son los Andes y que son Mesoamérica, pues son muy diferentes. Las une una cosa, ¿no? Haber sido colonias de España. En ese sentido, las instituciones de control que las dominaban tenían el mismo espíritu y la misma legislación, pero las reacciones de la población es diferente porque son entidades distintas. Y siempre pensé que la comparación tan complicada, pero hay que hacerlo. Entonces, por eso más. Pero otras sociedades me han fascinado. Me ha fascinado Japón, me pareció fantástico. El cono sur, ¿no?, del Perú me pareció una maravilla, ¿no? Y algunas partes de Estados Unidos también, o Canadá, que también ha sido un frecuente anfitrión de mis aventuras académicas, ¿no? Entonces, sí he estado. Y claro, España, ¿no? Eso, por supuesto. Había que ir a España. A España he ido, no sé, muchas más, no sé, sabe Dios, 20 veces. Y desde muy joven, el año 63 fue la primera vez que fui. Recuerdo muy bien porque el Real Madrid fue pentacampeón. Entonces, y fui a ver jugar al Real Madrid, claro, así. Y jugaba Di Stéfano, me acuerdo, qué maravilla. Amancio, Ruiz, Di Stéfano, Puskás y Gento. Es la delantera mejor que he visto en mi vida. Ya después al resto, así. Entonces no me hablen de Pelé ni Maradona, por favor. Aunque Messi no está mal. Me llama la atención ahora cuando dice la voracidad con la que emprendió sus lecturas y los temas a los que se dedicó en el trabajo, y esta pasión que se parece a esta pasión también por el deporte que en su momento vivió personalmente y que sigue conservando. ¿Cómo se fueron definiendo en medio de esta gran voracidad sus temas de investigación y de trabajo? Bueno, el deporte siempre fue de estudiante una tabla de salvación. Hay una de las historias más trágicas, que podía haber sido trágica, no lo fue, pero fue difícil, es cuando estudiaba en Estados Unidos. Entonces tenía beca muy pobre y entonces debería completar esta suma de dinero, porque había que enviar un poco de dinero al Perú. Y entonces el asunto es que descubrí
que en ese tiempo en Estados Unidos había becas de deporte, pero yo hacía 10 años o más que no jugaba un partido de fútbol, ya estaba viejo. Y entonces, para deporte, digamos, ¿no? 21, 29 años uno para deporte ya, ¿no? Pero descubrí que había esas becas. Entonces fui a buscar al entrenador del equipo de fútbol norteamericano, ya soccer, le dicen, ¿no? Soccer, y le dije que quería jugar en el equipo, ¿no? Y entonces él me dijo too old, too fat, muy gordo y muy viejo. Entonces dije, no, pues sea adelgazo. Entonces, bueno, me dijo, de acá, era diciembre, me dijo, bueno, el campeonato empieza en marzo, porque estaba en Lawrence, Kansas, que hacía nieve, un desastre. Entonces, cuando llegó, entonces corrí todas las mañanas, así, con un frío espantoso, y cuando llevan 2 meses de correr, de hacer ejercicios, me presenté y me puso a prueba en un partido de fútbol y felizmente gané la beca, ¿no? Entonces, el fútbol no es solamente el recuerdo nostálgico de la niñez, el fútbol es una pasión que tuvo una utilidad concreta, y no solo de chico, cuando a los 16 años me lancé a la aventura de Argentina, sino que también en un momento crucial, cuando necesitaba, sirvió. Entonces, pero hoy esa es una cosa que da satisfacción al cuerpo, enorme satisfacción, pero por supuesto no llena los ratos que no, la necesidad de reflexionar. Incluso cuando estaba absolutamente convencido de 15, 16 años o 17 de dedicarme al fútbol, leía maniáticamente todo. Hay eso, digamos, un acondicionamiento mucho anterior. Mi padre me enseñó a leer y escribir, y para que no olvidase lo que leía y para que practicase lo que escribía, me obligaba a copiar libros enteros. Entonces yo copiaba libros a mano, en la parte de atrás de unos papeles impresos. Y entonces esta actitud así, mi padre después lo dejé de ver cuando tenía 12 años, pero creó el hábito de leer, un hábito, pero que no es un condicionamiento disciplinado, sino que es una especie de como una reacción pavloviana. O sea, yo no puedo dejar un libro sin terminar, yo tengo que leerlo, tengo que acabarlo. Entonces leo maniáticamente, ¿no? Así, maniáticamente. Ahí mi pobre esposa que aguanta, pero en realidad yo tengo que leer maniáticamente todo lo que hago con manos. Entonces, claro, ya la selección es ya los temas que me interesan más, pero también son otras cosas. Por ejemplo, novelas de ciencia ficción, por ejemplo, novelas policiales. Yo leo, estoy leyendo Stephen King, por ejemplo, una novela fantástica, y podría leer en los ratos intermedios cualquier otra cosa. Así, no puedo dejar de leerlo. Pero al mismo tiempo tampoco puedo dejar de escribir. Entonces, escribo mucho, de hecho. Yo no sé cuántos libros habré publicado. Uno de mis hijos me dice que han sido 42. Yo no creo, no tengo idea, creo que menos. Pero con toda seguridad mucho más de 30. Y entonces entre libros que he coescrito, o escrito a media, o coeditado, o libros íntegros escritos por mí, o con Renata, o con alguien, sí, fácilmente 35 será, 40, no tengo idea. Y artículos no, ya dejé de contarlos, ¿no? Hace tiempo, cuando pasé los 100 ya. Cada vez que me piden un currículum, ya no, la versión reducida, o sea, dice, más de 30 libros y no sé, más de 100 libros. Pero no puedo dejar de escribir, o sea, eso es lo que hago. Y en esa voracidad,
¿Cómo fue decidiendo temas en los cuales especializarse? Porque los temas siempre son los mismos. Soy terriblemente aburrido, ¿no? O sea, realmente los temas que me interesan son los mismos. O sea, religión popular, etnicidad, para hablar en términos técnicos, ¿no? Y después los temas de las distintas fascinaciones del hombre con respecto a determinados temas, determinadas cosas. Por ejemplo, el último aventura en la que estoy metido es el mar. Entonces, lo que quiero saber es qué piensa la gente sobre el mar. Entonces, estamos entrevistando con Renata a estos pescadores artesanales subidos, dos viejitos en unas barquitas de mala muerte, ¿no? Que se mantienen por la gracia de Dios, mientras los pescadores nos van muy preocupados, ¿no? O además aburridos, porque ¿qué quiere este señor? Siempre piensan que somos periodistas, ¿no? Entonces yo siempre digo que soy profesor porque es neutro, pero cuando uno dice profesor, uno piensa que es profesor primario. Esa es la reacción. Entonces es bueno, porque la gente generalmente quiere a los profesores primarios, el profesor de su hijo, algo así. Pero siempre muy perplejos los pescadores artesanales. ¿Qué quiere saber? Entonces, claro, lo que quiero que sepa es qué piensa del mar, pero si le pregunto así no sirve. Entonces le digo, bueno, a ver, usted sale al mar, marito, cuénteme un poco su vida. Y sí, es muy divertido, además las respuestas son sensacionales. La gente habla del mar, de su trabajo de distintas formas, ¿no? Hay uno que dijo, a mí no quiero sino cosas concretas. Si me dice usted cuántos pescados, yo le digo, si me dice cuánto lo vendo, le digo cuánto. Si me dice salgo cuando es de tiempo, el tipo que sabe, le digo. Pero no, esas cosas, por ejemplo, como sirenas, eso es un invento de los periodistas. Yo dije, bueno, justamente lo que yo quería que me cuenta era su universo sobrenatural, pero no lo voy a estorbar al pobre, al pescador por eso, ¿no? ¿Qué culpa tiene que yo tenga intereses absurdos? Entonces dije, no, mire, no, está bien, no tiene por qué hablar de esas cosas, y así con todos, ¿no? Entonces siempre son muy, muy concretos, pero poco a poco, y esa es supongo que es técnica antropológica, supongo que porque le caemos bien, o porque está Renato, pero de pronto se van soltando, ¿no? Y hablando, o mis hijos que todos han trabajado conmigo, ¿no? ¿Ustedes saben qué cosa es el servicio paternal obligatorio? Es muy bueno. Entonces, todos los chicos, todos mis hijos, ¿no? Ahora son doctores importantes, han tenido que hacer eso, ir al campo, hacer entrevistas, tomar fotografías. Entonces, para volver a este tema de los pescadores, entonces, de pronto, pues, el gran tema de lo que piensan sale, ¿no? Había uno que dice, no, bueno, sí, salimos a tal temprano, pescamos, y por acá, y pescas en el sitio, sí, claro, ya bastante aburrido, y de pronto, ¿y usted ha pescado dónde? Sí, bueno, he pescado ahí, por ejemplo, en un lugar donde una batalla, ¿no? Entonces, en la batalla del Morro de Arica, y también pescamos ahí. Y por las noches también. Después de que me dicen, no por las noches, no, porque los muertos tiran piedras. Entonces, el dato sobrenatural de pronto, pum, apareció, a pesar de que él está absolutamente en contra de narrarme cosas que le parecían absurdas como sirenas, etc. Pero sí le sale porque el fondo lo piensa, lo vive, está absolutamente convencido que eso es natural, que los muertos tienen piedras a los barcos. Entonces, bueno, pero lo que nosotros asumimos como la racionalidad de un relato, pues la racionalidad de un relato tiene para cada persona distintos caminos. Entonces sí, por eso la carrera es fascinante, ¿no? Pues hay que leer mucho para entenderlos, porque hay otras experiencias de otros colegas, porque hay técnicas distintas de interrogación, porque los documentos son maravillosos, ¿no? Porque a pesar de que el que escribía pensaba
hacer un tipo de texto distinto. En el fondo, a la hora de escribir, estaba traduciendo no solamente lo que pensaba de escribir, sino pensando, está escribiendo sobre él mismo. Por ejemplo, en el archivo de Indias, un sacerdote mandó al rey la lista de méritos que había escrito y que había hecho a lo largo de su carrera. Entre la lista de méritos estaba haber perseguido a un señor a un indígena que se había sublevado a la población, narrándoles que se acababa el mundo de los cristianos y que ese mundo cristiano iba a desaparecer porque los dioses andinos habían retornado y todo lo que está relacionado con la iglesia cristiana sería arrojado al mar. Españoles y los indígenas también cristianizados. O sea, un movimiento mesiánico con muchos que ha habido aquí en México, especialmente Yucatán, por ejemplo, ¿no? Entonces, la intención de quien escribía era narrar sus méritos al rey. Pero en el texto estaba contando una cosa fantástica, interesante, sobre la cual no tenían un interés, solamente desprecio por estos indígenas, porque están locos. ¿Cómo se le ocurre pensar de que las montañas van a ser dioses? Entonces, interrogar un documento es tan interesante como interrogar a una persona. Entonces, por eso, ese trasfondo, ¿no?, de la diferencia del texto con respecto a las intenciones del productor de texto, es de las cosas que me interesó mucho y que hizo posible que los literatos también me inviten, ¿no?, porque tiene toda está detrás de eso, detrás de este concepto de la literatura de la dominación, etcétera, etcétera, que les interesa a ellos. Entonces, por eso es que la persecución de estos poquísimos temas, realmente, que son 3 o 4, ha hecho que navegue por distintas disciplinas, pero en el fondo son poquitos temas. También me interesó mucho y he tenido mucho apoyo de los psicoanalistas. Entonces han pedido, entonces mis trabajos circulan también bastante con ellos. Y justamente apenas regrese a Lima, tengo que hacer en periodo es una palabra muy guachaf, muy ridícula, que se llama, guachafo decimos los peruanos a los ridículos, se llama charlas magistrales. No sé si, ¿quién es magistral? La charla, no sé qué, me sé guachafo, pero en fin, entonces a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, y voy a hablar justamente del tema del mar. Y yo les dije, pero quienes debían escribir sobre el mar son ustedes, porque la diferencia que hay de caminar sobre la tierra y caminar y estar en el mar, ¿no?, con la precariedad de nadar, con la precariedad de que una tormenta que no sabes por qué te hunde el barco, etcétera. Eso es, ¿cómo se llama? La carne más propicia, atractiva para un psicoanalista. Nada, así que lo tengo ahora un equipo de psicoanalistas buscando por todas partes a ver quién ha escrito algo sobre el mar. Así que los torturaré y en charla. Lo primero que voy a decir es qué vergüenza que ustedes no han escrito nada. Me gustaría preguntarle, regresando un poco a su formación, si hay maestros que específicamente recuerde, que tengan presencia importante en su trayectoria posterior. Claro, en primer lugar, este italiano que se llamaba Honorio Ferrero, ¿no?, el primero que me apoyó con todo su corazón. Después un profesor chileno que se llama Rolando Mellafe, que era un demógrafo histórico, ¿no? La idea de la veracidad, confrontar la veracidad de la información, las técnicas históricas. Y después un arqueólogo que también hacía etnología norteamericano que se llama Richard Shadell, que murió también, ¿no? Era un profesor de la Universidad de Austin, Texas. Durante 10 años, algo así, estuve ligado a todos sus proyectos. Hace un momento que
ya se jubiló para morir, muy ligado a él, ¿no? Entonces, estas influencias de un historiador de las religiones, un demógrafo histórico y un antropólogo, arqueólogo, han sido definitivas en mi vida, ¿no? Los tres, por mucho tiempo además, porque en verdad con cada uno siempre estuve cercano, menos tiempo con el historiador chileno Rolando Mellafe, pero él influenció mucho en la manera de escribir, Richard Chadel. Esos tres con seguridad. Y también tuve la suerte, es una suerte dura, pero dos de mis compañeros más queridos de estudio han sido literatos. Un poeta, Lucho Hernández, que es una especie de poeta de culto en el Perú, que se suicidó y con el cual por mucho tiempo compartimos muchas cosas. Y el otro poeta que se llama Javier Heró, que murió en una guerrilla, siendo guerrillero. Entonces los dos poetas estos fueron muy cercanos a mí y entonces era una especie de reto constante tratar de escribir tan bien como ellos. Y los dos son poetas de culto ahora en el Perú, ¿no? Y cada aniversario siempre es una pena porque crecimos juntos y nos acercamos y yo era muy cercano a ellos, y nos veíamos con mucha frecuencia y teníamos miles de planes así, soñábamos con hacer cosas juntos. También había un estudiante de filosofía, ahora profesor emérito de la Católica, que también, estos tres compañeros, Luis Hernández, Javier Heró y Federico Camino, fueron en distintos momentos muy importantes para mi carrera, porque con ellos compartimos toda esta etapa en la que uno puede ser amigo y competir al mismo tiempo, con muchísimo cariño. Me gustaría, ahora que toca el tema de los literatos, de esta cercanía con dos poetas, que nos hable del reto de escribir desde el terreno académico, pero al mismo tiempo escribir literatura, aunque sea, literatura que tiene relación con la ciencia social, pero que también tiene que enamorar al lector, tiene que acercar al lector a estos temas. Bueno, esa es una necesidad. Tradicionalmente la gente ciencial escribe con los pies, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a leer un tratado de arqueología, por ejemplo? Donde uno abre las páginas, no se encuentra así, ¿no? Capa 1, número 24, no, esa es una calamidad, ¿no? Entonces, no, igual, ¿no? Cuando uno ve los escritos de un historiador, ¿no? Que termina escribiendo igual que sus documentos, un antropólogo que no se distingue él de su informante, entonces el libro queda hecho un desastre, ¿no? Entonces, eso fue muy claro para mí, muy rápido. Entonces, yo tengo un especial interés, no sé si lo logro, pero por lo menos mis libros se venden, o sea, es algo, pero en escribir bien, con mucho cuidado en eso. Y o sea, yo que soy capaz de leer y corregir 100 veces un texto. Porque lo primero que me interesa es que suene bien. Es como escuchar música. El texto tiene que sonar bien a mis oídos. Si no suena bien, algo está mal. Y claro que tengo mi lectora crítica que está ahí, pero además, la primera preocupación es que suene bien, que tenga una cosa armoniosa, ¿no? Y entonces todos los recursos posibles, ¿no? Por eso es que leer literatura es tan importante, porque solamente leyendo a gente que escribe bien uno puede escribir lo más parecido posible, ¿no? Y aunque fracase en el intento, el texto debe ser un texto que
que conmueva a quien lo escribe, que enamore a quien lo escribe, que signifique algo más que haber leído, aprendido sobre historia, antropología. No, tiene que más gustarle, el libro tiene que ser también apasionarlo, ¿no? La segunda conferencia, la primera conferencia que voy a dar es sobre justamente el tema que estoy empezando a leer, que siempre es un desafío hablar sobre una cosa que uno no sabe del todo, ¿no? Porque recién ha empezado la investigación. Y el segundo tema es un tema después de la muerte, que es una investigación que llevó 4 años, y que es un tema apasionante porque la pregunta es trágica, ¿no? Cuando conversaba con la gente era que preguntaba sobre los seres queridos que habían muerto, ¿dónde estaban? Entonces las respuestas eran siempre dolorosas y conmovedoras, pero iba acumulando el material que después finalizaron. Este libro bastante exitoso, lo publicó en Lima el Congreso del Perú y acá lo publicó Veracruz, la Gobernación de Veracruz. Entonces el libro, ya felizmente, entonces sobre esas dos cosas va a ser mi charla. Y la charla otra pues sobre el mar, que no sé qué voy a decir porque no he terminado de hacer, pero ya algo inventaré. La ventaja es que tengo un buen PowerPoint, entonces la gente mira las figuritas y ya no se preocupa si yo diga tonterías, ¿no? Eso es muy bueno. Pero voy aprendiendo por la respuesta, la gente tendrá cosas que decir, seguro, mucho más interesantes. Entonces ahí ¿no? Escribir es una pasión tan devoradora como leer, ¿no? Y no es escribir, suena horrible, ¿no? Escribir que suene bien, no sé, parece un contrasentido, pero de eso se trata, que al leerlo yo escucho música. Sí, eso a mí se me hace muy hermoso y muy válido. Le quería preguntar, porque tiene que ver con su trabajo, sobre su vida familiar, porque usted trabaja muy cerca de su familia y muy cerca sobre todo de su esposa. ¿Cómo han ido formando equipo en esta tarea antropológica y en esta tarea de investigación histórica? Bueno, empieza con el servicio paternal obligatorio, ¿no? Lo que sucede es que México es una maravilla, porque la investigación está financiada por el Estado o por las fundaciones. Existen organismos estatales, universitarios o no universitarios, que financian la investigación. Hay instituciones en las cuales se paga por investigar. Esa es una especie de sueño absurdo para el Perú. Nunca nada, así nos pagan por las clases dictadas. Y si uno el fin de semana alguien tiene tiempo, ganas o no está agotado, uno se supone que podría investigar, pero no le pagan por investigar. A uno no le importa que uno investigue, ese es el primer problema. Entonces, el Estado tiene unas sumas ridículas, que no las digo porque me da vergüenza, que supone al año una propina de mal gusto. Y las universidades privadas, que en el Perú ahora son muchísimas, pues no les interesa la investigación. Les interesa que uno dicte clase y cobre poco, entonces la universidad prospera, sus dueños prosperan. Entonces hay organismos creados por las propias universidades que están tratando de solucionar esto, y yo pertenezco a uno de ellos, que es la Asamblea Nacional de Rectores, que está haciendo su mejor esfuerzo. Pero es muy complicado porque no hay la tradición de pagar por estudios para investigar. Entonces es muy difícil eso. Digamos, Chile tiene becas muy buenas para investigar. Argentina, como México, tiene un sistema nacional de investigación, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos hay suficientes fundaciones que uno pide dinero, investiga. Japón también tiene esto. Ahora, hay espacio para extranjeros. Eso es lo que ha mantenido la familia, ¿no? El espacio de que un extranjero pida dinero a Japón o pida dinero a Estados Unidos ha permitido esto. Ahora, la otra cosa, el otro gran recurso son los estudiantes, los propios estudiantes. Entonces uno les crea la ficción de que esas carreras son bonitas, interesantes e importantes, y que si se gradúa, etcétera, hace una buena tesis y un buen libro, pues le va a ir bien así.
Uno siempre dice, no vas a ser millonario, pero la vas a pasar bien. No es cierto, no es cierto. Y también uno les dice, ¿saben? No es del todo cierto. Pero podemos pelear una beca para ti, para que hagas tu magíster o tu doctorado en Estados Unidos, o en México, o en Argentina. Y los chicos caen en el cebo, ¿no? Entonces, lo que se llama, trabajan con uno. ¿Sí? Y yo tengo, las cosas que más me siento orgulloso, un muy buen número de estudiantes, importante, ¿no? Bueno, así, ¿cuántos serán? 30, 40, 50 estudiantes o más que han hecho carrera conmigo y después, lamentablemente, si los mando a Estados Unidos nunca regresan. Van entre esa edad, entre 25 y 35 años, se casan, son profesores universitarios en Estados Unidos y tienen el Perú como tema, ese es mi único consuelo, pero ya pertenecen a la Academia Norteamericana. Pero por lo menos los temas, si no los trabajan, no los trabajan en el Perú, puede buscar los temas de Estados Unidos. Y además el sistema norteamericano tiene esta compra de libros casi sin pensar si el libro es bueno o malo cuando van a países como Perú, Ecuador o Bolivia, ¿no? Llegan y toda la producción se la llevan, entonces sus bibliotecas son recursos extraordinarios, ¿no? Yo he encontrado ahí revistas peruanas provincianas, colecciones completas que no existen ni en la provincia donde la produjeron y por supuesto ni existe en la Biblioteca Nacional del Perú, nada. Está completa en alguna universidad. Un trabajo que hice es una revista muy difícil de conseguir, que se llama Huamanga, la revista. Huamanga es el antiguo nombre de Ayacucho, uno de los departamentos del Perú. La colección completa estaba en Pittsburgh y le faltaban unos cuantos números. Entonces, me dijo, no te preocupes, me dijo el director. Mañana tendrás o pasado tienes la colección completa. Y el último número estaba en una universidad en Alaska y se lo trajeron. Y tuve la colección completa en menos de una semana en mi casa, en mi oficina. Así, en Pittsburgh. Y ninguna otra parte en el Perú existe eso. O sea, han comprado. Entonces, esa biblioteca fue eso. Humberto decía que las bibliotecas norteamericanas eran como los monasterios de la Edad Media. Y yo no creo que haya monjes, pero con todo seguridad los libros sí están. Y esa es una de las cosas que ¿no? el resultado de estos viajes al exterior continuos ha permitido que las fuentes que se han perdido en Perú, etcétera, estén ahí. Y claro, hay el enorme repositorio que tiene España y que México ha aprovechado muy bien, ¿no? El año 63, cuando el primer día yo fui a España, había un equipo de 9 chicos mexicanos dirigidos por el profesor trabajando en el Archivo de Indias. Yo estaba solo con mi alma, ¿no? Un chico nuevo, todo lo demás, y recién. Entonces, México tenía ya una política de eso. Y hay notables antropólogos, historiadores mexicanos, cuales han sido además muy importantes cuando empezó esta relación con México, ¿no? Por ejemplo, quien me apoyó mucho fue Ángel Palermo. Y siendo subsecretario o secretario de Educación, Aguirre Beltrán, y yo era un chico. Y Aguirre Beltrán me escribió una carta y me dijo, no, sí, envíeme su artículo para América Indígena. Entonces, yo cuánto tendría, era un chico de veras, no llegaba a 30 años, ni llegaba, era 20 y tantos. Y el señor tuvo la paciencia de haber leído un trabajo y publicarlo allá. Entonces, ¿verdad? Y Ángel era una maravilla, ¿no? Muy gentil, muy amable, increíble, más muy divertido, así, en ese humor ácido de que él era de una isla, en España, y su estadía en México además fue exitoso como profesor. Era muy divertido, que tenía ese sentido del humor terrible. Contaba una historia muy simpática que dice que había ido con su mujer, Carmen Viqueira,
visitar a Galicia, la tierra a conocer los suegros. Dice que en mitad de la conversación, quizá doña Carmen, que es un encanto, lo recuerde. Dice que en mitad de la conversación, están todos los gallegos ahí, era un pueblo chico así. Y de pronto alguien dice, no, porque la papa gallega es la mejor del mundo porque se originó acá. No, dijo él, no, la papa es americana. Entonces dice, sí, ahí perdí el cariño de toda la familia, tengo que irme pronto. Entonces era muy gracioso. Tengo una enorme cantidad de anécdotas. Lo que pasa es que los dos fuimos profesores en Austin, Texas. Y entonces él enseñaba en México y una vergüenza, porque yo enseñaba en los Andes, él enseñaba a Mesoamérica y las distancias entre los dos no eran en años, sino en siglos de diferencia de experiencia, cultura, etc. Pero era muy generoso, nuestras esposas no habían llegado. Entonces alquilamos un departamento cerca y todas las noches cenábamos juntos. Y por supuesto un par de botellas de vino y eran clases de antropología mexicana. Yo aprendí mucho así. Y claro, llegué a México muy joven, entonces conocí a los que ahora ya somos veteranos muy jóvenes, ¿no? Y justamente me acuerdo que tengo que llamar a Matos Moctezuma, no lo llamaba todavía, cuando todavía tenía pelo. ¿Nos podría platicar un poco sobre la docencia? Usted comenzó a dar clases muy, muy joven. Sí. ¿Cuál ha sido el papel de la docencia en su propia experiencia personal dentro del trabajo académico? Bueno, empezar joven es traumático, ¿eh? Porque los alumnos eran de mi edad casi, con un poco de diferencia. Pero lo que descubrí que, bueno, hay que aclarar un poquito, ¿no? En Perú, San Marcos es una universidad peculiar, ¿no? Así como la UNAM es distinta a todo, ¿no? Que es una universidad que es una ciudad para empezar, ¿no? Y después tiene unas características muy propias. San Marcos es una universidad, salvando las innumerables instancias, muy propias. Y una característica muy importante es que lo esencial es la relación con los estudiantes. Yo entro al salón, yo debo ganarme a los estudiantes. Ahora que estoy viejo es más fácil porque uno camina con una falsa aureola creada por la publicidad, pero en fin, pero de chico hay que ganárselo. Los estudiantes son primer gran sostén. El otro gran sostén es el sindicato, claro. Pero no es de profesor, el sindicato de los que lavan, limpian, los que barren, los que arreglan las cosas, los que abren la puerta, es el sindicato dicen obreros, no es sindicato de empleados, ese nivel que sostiene la universidad, ¿no? El disco duro de la universidad, el grupo fuerte que no se les ve porque uno no quiere verlo, pero son estas. Ese sindicato es muy poderoso. Puede tener actitudes humildes, etcétera, pero no es cierto. Entonces es muy importante descubrir el enorme valor que significa, ¿no? Poner a barrer aulas ensuciadas y cuando faltan escobas, cuando la paga es mísera, etcétera, y encima sonreír al profesor, ¿no? Y ayudarlo, ¿no? En sus infinitas incapacidades. ¿No? Entonces, si uno sabe manejar eso, sí, está bien. Un ejemplo claro es el año pasado, tengo un oído que escucho menos y perdí, y los audífonos son no caros, sino espantosamente caros. Entonces, me sentía incómodo en clase, me saco el audífono y lo dejé. Un audífono, o sea, una cosita pero así como esto, ¿no? Lo dejé tirado ahí y
me fui a casa, me regresé, y no me di cuenta hasta el segundo día, sí. Entonces, por supuesto, Renata estaba espantada porque me costaba una barbaridad de plata, ¿no? Pero yo tenía mis recursos, el recurso llamé a la señora que era la del sindicato esa de zona, ¿no? La que controlaba eso, que era una empleada también de trabajos meniales, ¿no? Señora que pues nos conocemos y eso tiene una relación buena. Y me dijo, no se preocupe, doctor. Me dijo, ¿cuándo viene usted aquí? El lunes. El lunes lo tiene usted en su carpeta. Y el lunes está en mi carpeta. Entonces yo creo que la docencia en una situación como esta, universidades nacionales, podría pasar lo mismo en Huamanga, en la Universidad de Ayacucho. Tiene un rebote de amor, imposible de explicar de otra manera. Y los estudiantes, pues, si uno logra esa sintonía, ¿no? A veces con pavor uno piensa de que estos chicos están enamorados de una carrera que no sé cómo van a poder salir adelante. Pero si uno logra la sintonía, ¿no? Hacer que la pasión sea compartida, entonces uno regresa a su casa con la seguridad de que valió la pena hacerlo. Y en el extranjero, cuando usted ha dado clase fuera de Perú. Bueno, ahí eso también es interesante, pero allí claro, los intereses son diferentes, ¿no? Pero la pasión, por lo menos la que yo siento, es la misma, y el interés varía mucho, ¿no? Y que depende mucho de qué, el contexto del que no siempre uno puede saber en qué está inserta las clases que uno va a dar. También cómo se han manejado los colegas de ese lugar. Pero en general he tenido mucha suerte, ¿no? Siguen invitándome por lo menos. Y entonces ahora estoy aquí en México, y en octubre estaré en Estados Unidos, y el próximo año ya tengo dos, uno a España, donde soy además miembro de un comité para doctorado, y por supuesto en Japón estaré en un congreso de andinistas, etc. O sea que ya estoy viejito, 73 años, todavía me quieren. No podría jugar un partido de fútbol. A los 45 años fue la última vez que entré a una cancha. Nos ganaron de tan mala manera que ya decidí que mejor colgaba los botines. Pero clase todavía puedo hacer. Y con los colegas alrededor del mundo, se ha hecho como una suerte de comunidad. Ahora hay más recursos para la comunicación por internet y demás. ¿Cómo se ha ido formando pues esta comunidad de investigadores en historia, en antropología, en arqueología, en psicología, en fin? Bueno, esa es una pregunta que nos pone frente a las distancias que hay entre la divulgación de la tecnología útil para la docencia y antes, cuando no existía. Yo creo que hay cosas que se han ganado y cosas que se han perdido, ¿no? Creo que hay un sector, pareciera que la tecnología acerca más a la gente, pero eso no es cierto. Yo creo que la relación que he establecido, ¿no?, de pararme y sentarme cara a cara con un colega sigue siendo la más importante. El hecho de haber estado alojado en mi casa o yo haber estado en la suya, y se cambia por completo eso. La comunidad es vasta y empieza siempre con una amistad que no necesariamente es académica, ¿no? Con Japón empezó, ¿verdad?, en el año 64. Yo conocía que ha sido la base de mi relación con Japón, por esta cosa de haber empezado muy pronto. Yo era ya jefe de departamento
y él era estudiante, a pesar de que él era mayor que yo. Y lo que sucedió fue que en esta relación de ver a un grupo de jóvenes que dentro del sistema jerárquico japonés son muy dependientes del profesor y que trabajan sin protestar absoluto. Cualquiera de las órdenes del profesor, a mí me decía asombroso. Por ejemplo, ¿no? que se llamó Hiroyasu Tomoeda. Es increíble, excavaba durante el día y al día siguiente, no importase las horas que tuviese que trabajar, tenía que tener las fotos. Estamos hablando de los años 60, no hay nada de tecnología. Las fotos de la excavación tenían que estar encima de la mesa del director. Y él tenía que trabajar toda la noche. Eso al jefe de la expedición, que era por supuesto un notable profesor japonés, no le importaba. Es un problema de él, el encargado de eso, y se acabó. Entonces, es esta relación con gente que yo veía con una eficacia y un amor a la carrera que creó comunidad con México, con Japón, con determinados sectores de Estados Unidos, con Argentina bastante, ¿no? Con Chile, ¿no? Eso ha sido una... Y con España, ¿no? También que interesa, que es donde han publicado muchas de mis cosas y donde estoy esperando justamente a un candidato a doctor que debe llegar dentro de una semana, dentro de un mes a Lima, y su profesor, y tengo que enterarme un poco sobre temas que todavía me son oscuros para después ir al grado de doctor de acá a unos 6 meses suficientemente enterado, y tengo que leer una tesis que cada día crece más para mi espanto, pero es esta cercanía cara a cara lo que crea la comunidad. Claro, email y todas las redes sociales en las que soy totalmente inútil, ¿no? Pero felizmente mis hijos y mi mujer saben mucho más que yo, pero que se las utilizo, por lo menos sé manejarlas en el modo más primitivo. Pero la cara a cara, el hecho de hacer juntos trabajo de campo, de compartir los libros, mis maletas cuando vengo a México o a España, etc., siempre llegan cargadas de un montón de libros y regresan cargadas con el doble, ¿no? Porque la mejor manera es el intercambio de libros, ¿no? De libros, ideas, conversaciones, etc. Y con México hay el especial interés, además, porque yo estoy publicando cosas de México en Perú y estamos haciendo libros en los cuales el mismo tema es escrito por un intelectual mexicano y un intelectual peruano. Y como ahora soy director del fondo editorial, entonces puedo presionar para que este sea un tema de lectura y de publicación, ¿no? Y la respuesta mexicana es muy buena, ¿no? Ahora estamos con Félix Báez, tenemos ya un libro listo, que está en proceso de publicación. Y con ¿cómo se llama mi amiga? No, con el libro de los brujos. Sí, con ella estábamos haciendo una compilación juntas sobre brujos. Brujos es mala palabra, son maestros curanderos o sabios, como quieran ustedes. Entonces, pero con Báez, ya nos están haciendo las bromas con respecto a ese libro, porque dicen que los dos hemos escrito sobre el diablo, por algo será. Esto con Silvia Limón. Sí. Quisiera que regresáramos un poco al trabajo de campo. Sí. Y que nos platique de algunos puntos en Perú que le hayan significado, algunas rutas, algunos poblados, algunas fiestas que le hayan sido especialmente significativos. Yo tenía la suerte, entonces al volver a Hiroyasu Tomoeda, con mi compañero de trabajo a campo durante 40 años, algo así. Entonces, que él, este colega, amigo del alma,
era descendiente de una línea de actores de No. Entonces era compañero ideal para el trabajo de campo, porque las cosas que él escuchaba y veía, a mí me costaba mucho más trabajo escucharlas o verlas. Y eso es bien interesante, porque entonces yo he entrenado más bien para ver cosas sociales, ¿no? Sociopolíticas, económicas. Y a mi lado caminaba un artista, ¿no? Que un hombre de una tradición absolutamente... Y claro, cuando en las muchas veces que fui a Japón vi teatro No, a mí me parecía increíble la enorme disciplina, esto que en general cuando uno piensa en arte, uno piensa en algún melenudo y unos gritos, ¿no? Pero se necesitan 7 años para aprender a caminar dentro de una obra de No. Entonces, eso significa el nivel, y cada caminada significa es una cosa diferente que el público que es interesado en No puede interpretar. Entonces, hacer trabajo de campo con una persona que es capaz de hacer eso, entonces era en medio de una puna de 4.000 metros, buscando puquios, o sea, manantiales en los cuales se suponía que había sirenas, ¿no? Es lo más lejos del mar que poder ver. La población de ahí dice que había sirenas. El problema es que no hay que verlas, porque si verlas a uno le hace daño. Pero hay que aprovechar que están allí. Entonces, cuando un músico toca su charango, es una forma de guitarra, quiere comprar un charango nuevo, entonces va, hace una ceremonia y deja el charango al lado del puquio para que duerma. Entonces la sirena le enseña al charango a tocar. Porque, ¿qué importa que él sea un mal músico? El problema está que el charango sí toca solo. ¿Y cuál es la relación entonces entre el charango, el puquio, la sirena y tocar? Entonces, esas cosas para percibirlas, ¿no? Es el apoyo de una persona con mente de sensibilidad estética es muy importante. Él me dijo, pero no, es muy simple, me dijo así. ¿De dónde viene la música? Del susurro de las hojas, del murmullo de las aguas, de los sonidos distintos de la oscuridad y del día. Entonces, eso es la música. Si no fuera eso, nadie podría hacer música. Por eso es que hay que buscar a los entes que producen la música aquí, en los puquios, a 4.000 metros. ¿En qué otra parte vas a estar expresar la naturaleza sus mejores sonidos? Bueno, hacer trabajo de campo así siempre ha sido una maravilla, ¿no? Y después, claro, el servicio paternal obligatorio me permite tener distintas habilidades de los chicos que me acompañan. Y a mi pobre mujer tenerla si había que hacer un estudio sobre la cocina, adivinen quién cocinaba con las damas del lugar, entonces claro, había que aprender. Pero eso es importante, y los estudiantes todos, ¿no? Todos los estudiantes, chicos o chicas, pues tenían que hacer eso obligatoriamente. Hace poco, antes de salir, me vino un chico con unos documentos, me dijo, doctor, encontré unos documentos importantísimos y tal, de las alturas de Lima. De Lima hacia el este es una zona montañosa. Me parece que la parte que se sabe de Lima es la que está al lado del mar, cerca al mar, tampoco del mar, pero... Entonces, muy fantástico documento, muy bien. Le dije, ¿conoces el sitio? No, me dijo, pero yo soy historiador. Fuera de acá. Le dije, ¿qué historiador? Si no conoces, estás perdiendo el tiempo. No, ándate al campo. Entonces al campo y me dice, visita al campo, doctor, acá está y por acá. Faltan datos de mujeres. Pues yo soy hombre. Bueno, le digo, sí, eso no lo sé, pero lo que te pasa es que tienes que ir al campo con una chica, porque
las damas de aquella comunidad nunca te van a decir a ti nada. Ah, chispa. Tuve que ir al campo negro. Ahora sí el trabajo vale la pena. O sea, ese chico está bien, ya está. Un poco más, era magíster. Ahora ya trabaja en una empresa estatal, pero que se dedica a investigaciones, una empresa, sí, que le permiten trabajar. Ahora es una zona arqueológica. Debe ser un arqueólogo, pero con educación etnológica. Porque en lugar de mirar solo las ruinas, ha hecho trabajo de campo, ha ido con una chica, etcétera, etcétera. Ya está, por fin aprendió. Ese es el chiste. El tema está en que la experiencia para poder hablar sobre una sociedad que es diferente, hay que compartir su experiencia cotidiana. Si no, sin eso, el trabajo de campo es absolutamente inútil, ¿no? Y además, es cierto, lo primero que había hecho estaba bien. Es decir, ir y buscar una documentación que permita hablar de ellos en profundidad. Es decir, yo solamente hago trabajo de campo en sitios donde tengo una buena documentación histórica. Y solamente hago historia en sitios en los cuales yo los conozco. Si no, no. Y después mi trabajo, a veces no sé si será historia, antropología, literatura. Pero ese es que no es problema mío, es el problema del que lo lee. Entonces yo escribo nomás. Me gustaría pedirle que nos hable de su interés por la medicina tradicional, por los curanderos, por esta tradición, pues, que comparte Perú con México también. Mucho, mucho. Bueno, el término curandero siempre se queda corto. En el fondo lo que sucede son los hombres sabios de la comunidad, a quienes uno recurre para cualquier tipo de problema, ¿no? Con mucho esfuerzo se ha logrado introducir en el Perú la idea finalmente de que este tipo de habilidad es funcional incluso a las técnicas más modernas, ¿no? En estos momentos ya los médicos que están en el campo, incluso en esos servicios en cual envían a los estudiantes de medicina, los envían siempre a lugares remotos para que cumplan un año de ejercicio profesional. Entonces eso me parece fantástico. Pero de esos chicos y los médicos que están trabajando en áreas rurales, por fin han aprendido, hace 30 años era imposible pensar, han aprendido de que hay cosas que ellos no saben y que el llamado maestro curandero, etcétera, puede curar muy bien, pero también es viceversa. Si no van curandero y dicen, no, esta es una enfermedad, esta es una cosa que te la cura el médico, anda al médico, anda a la posta médica y te van a tratar bien. No, eso no lo creo yo. Entonces ya por fin está entrando eso. La primera vez que yo hablé de este tema fue en la Sociedad Peruana de Medicina, la Asociación Peruana de Médicos, la formal, la establecida. Y el presidente me gritó, dijo así, usted lo que está alentando es la medicina delincuencial. ¿No? Y fue una pelea espantosa. Y, por supuesto, yo le dije, a veces la medicina, la cobertura del seguro social, ¿a qué parte del Perú llega? Y claro, en ese tiempo, bueno, casi nada, ¿no? Entonces, claro, fue una discusión agria y un término muy mal, pero el cambio que hoy día vemos se debe, justamente se hace notoria las distancias entre la relación que existe, entre una interacción sólida entre estos dos mundos. Ahora, a mí me interesa no solo porque curen o no curen, a mí me interesan porque son personas que saben todo. Entonces hay que preguntar. La mejor historia que tengo tiene que hacer con la segunda conferencia. Yo me había inventado una trampa, yo creía que era una trampa, para conversar con ellos.
Decía, bueno, si usted es un maestro curandero, ¿no es cierto? Entonces, mire, está entrevistando un viejito que se llamaba Don Dionisio. Mira, Don Dionisio, pero le dije, y a todos decía lo mismo, eso de que usted cura, es solo media verdad, porque usted lo que hace es que como tiene que luchar con el daño, brujería, mal, enfermedad, que le han hecho a su paciente, entonces usted le hace un despacho, una mesa, es decir, una ceremonia contra el agresor. Entonces usted está atacando a él. Entonces usted no es un maestro solo curandero, sino es lo que en Perú se llama malero, es un hombre que hace hechizos malignos. A todos les decía lo mismo, porque provocarle reacción. Pero don Dionisio, que es muy inteligente, viejito me miró y me dijo, no. Es una trampa muy ingenua, porque usted lo que está buscando es realmente conocer el mal. Pero aquí en este pueblo no está el mal vive en el infierno. Y aquí este sitio no. Pero yo le puedo decir dónde está el infierno. Y me enseñó dónde estaba el infierno. Que era en otro pueblo, claro. Entonces lo que hice yo, pues, es seguir su consejo. Ahí me dijo, y no vaya porque seguramente es peligroso el infierno. Y me dije, no. Y al día siguiente armé una expedición, por eso me fui al infierno. Y entonces, esta es la razón por la cual trabajar con ellos no es solamente buscar un señor que cure y que tenga tal técnica. Es que converso con aquel que resume la historia real o documentalmente inventada, o la historia oral, lo que fuera, pero que la gente piensa que es su historia. Entonces, lo que significa más su concepción del mundo. Esa persona que sabe eso es lo que de fuera lo vemos solo como un curandero, y no es todo eso. Siempre cada pueblo tiene su gran sabio, que puede no escribir, etcétera, pero es el sabio del lugar. Y el Señor no tiene respuestas del lugar, tiene respuestas de la cosmovisión, respuestas totales de lo que es el mundo, el universo, ¿no? Que puede explicar la vida y la muerte, más allá de la vida, más allá de la muerte. Por eso es que estudio eso. Si lo que cura es eficaz, no es eficaz médicamente hablando, no sé, y realmente no me importa. Lo que quiero es más bien que me cuente sobre qué piensa él de la realidad, de la vida, qué piensa él de los demás, qué papel estamos haciendo en este mundo, etc. Por eso la enorme comodidad de ir con chicos al campo, con estudiantes, es que el volumen de información necesaria sobre los datos esenciales, ¿no? Es decir, comida, bebida, economía, etcétera, paisaje, lo que fuera, se pueden filmar, se pueden fotografiar, entre la muy modesta suma que podemos conseguir. Pero los datos esenciales, ser recogidos por ellos, porque tienen un cuestionario y yo he estado con un palo detrás de ellos, no se vende esto. Pero yo cuando llego al campo, yo me siento en un rincón con los viejitos. Nos sentamos con los viejitos, ponemos a conversar sobre cualquier tema que a ellos se les ocurra, ¿no? Me siento ahí al lado y hablamos los dos de que por el tiempo, cómo está, pucha. El Perú lo han eliminado del mundial, qué desesperación. Cosas por el estilo, que no llueve hace mucho tiempo, etcétera. Que llegan otra vez los turistas. Cusco es una desgracia porque llegan turistas otra vez. Se han agarrado todas las ciudades, nos han mandado acá o lo que fuera. Entonces es una conversación en que viene otra vez otro político con su promesa, ¿no? Todo va a cambiar del momento que... No solo en México, allá también, entonces igual. Entonces, nos ponemos a hablar así. Después, a lo largo de la conversación, se va haciendo cada vez más íntima,
Entonces salen las cosas del pueblo, quién es quién, por acá. Y cada anciano es un repositorio de conocimientos incalculable, ¿no? Además yo no llevo grabadora, nada. Entonces, salvo que haga una entrevista formal, entonces sí. Pero primero, las primeras veces, solo conversamos. De ahí es donde uno gana muchísimo. Porque después cuando uno quiere preguntar, realmente uno ya sabe cuáles son los gustos de la persona, etc. Porque todo este trabajo se basa en la empatía personal. No hay ninguna otra cosa puede reemplazar esto. Entonces, estos maestros curanderos, que además su conocimiento botánico, animal, es importantísimo, ¿no? En la selva dicen las plantas hablan, por ejemplo. Y ya veo por ahí gente está buscando de una comunicación entre ADN, las plantas y yo no voy a entrar, imagínate, es demasiado complicado. Si tú le dices ADN a un maestro curandero, ¿qué le pasa? Está loco. Entonces, no, cuéntamelo en tu forma. La planta habla, tú crees que entonces la planta habla, claro. Y cuando discutimos eso en otros foros, yo digo, pero es lo mismo que cualquier otro sistema de creencias. A ver, ¿tú crees que durante la misa la hostia y el vino se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo? Si eres católico me dirás que sí. Ya, y si yo no católico me dicen, total locura. Entonces, ¿qué es lo que sostiene a cualquier sistema de creencias? Que existan creyentes. Son los creyentes lo que hacen posible que, ¿no?, desde un partido político hasta una religión exista. ¿No? Siempre claro que podríamos pensar que un partido político está solo formado por cínicos. No es cierto, hay gente que les cree. Hay gente que ha creído que cree que la revolución es inmediata. Por favor, al Perú, que ha vivido 10 años de Sendero Luminoso, no me digan que no. Y no, gente que yo conocí, buena de corazón, estaba participando en matanzas. Porque están absolutamente convencidos de que ese es el camino de salvar a los millones de habitantes del Perú. Entonces, hay que entrar al corazón de estos creyentes y sentir lo que ellos sienten y poderlo comunicar de una manera que sea lógica y bonita. ¿Cómo nació el interés por reunir los pensamientos, las cosmogonías de Mesoamérica y de la zona andina? ¿Cómo empezó este trabajo y qué resultados Resultados todavía pobres, ¿no? Hacemos lo que podemos, pero sí, no, bueno, primero que hay una maravillosa amistad con Marta y Alfredo, ¿no? Y después, a lo que sea, se han ido sumando mucha más gente, ¿no? Johanna Broda, por ejemplo, es un amor, ¿no? Y me encanta, una persona más sabia, inteligente y simpática. Está Félix Báez, ¿no? ¿No? Me alegra más, además, que ya se ha salido de la política. Ahora hablé con él por la mañana y me dijo, ya no soy político, ahora soy solo académico. No, muy bien, le dije así. Entonces, será muy bueno que has hecho. Y todos sus discípulos, ¿no?, que son encantadores, ¿no? En la UAP, por ejemplo, entonces un enorme grupo. Entonces nace primero de una amistad, ¿no? Realmente una amistad afectuosa. Y yo llegaba al Templo Mayor cuando todavía no existía, estaban construyendo así, entonces ahí estaba Matos Ponvecino, me decía, maestro Millones, le regalo los libros, sáquenlos con lámpara, aprovechese. Entonces, qué maravilla de un sujeto tan encantador como es, ¿no? Igual, ¿no? Y la casa de Alfredo tan admirable, y su hijo, el arqueólogo, qué tipo tan culto, Dios mío. Entonces, claro, es unas cosas que uno va atesorando. Y después, me parecía el asunto muy difícil, ¿no? Porque si uno le dice a un peruano que dibuje el mapa de México, pues ni por casualidad. Y entonces, Donald Trump me decía, pues igual al revés. Bueno, quién sabe, pero el tema es que
todas estas cosas son más bien productos de amor realmente. Y son de personas bien explícitas, ¿no? Entonces, y claro, hay la preocupación teórica de comparar México y Perú. Bueno, existió en México mucho tiempo, ¿no? Los Olmecas con Chavín, es una cosa que sí he hablado pues, desde hace casi un siglo, ¿no? Pero y ha habido intelectuales de muy distintos países trabajando en eso. Yo creo que ahora lo que le estamos haciendo es buscamos temas que nos interesen y trabajamos sobre ellos, ¿no? E involucramos a mucha gente. Por eso es que los libros son más bien antologías de trabajo en los cuales convocamos a nuestros estudiantes, ¿no? Y los estudiantes escriben. Bueno, los estudiantes son viejos, ¿no? Yo tengo estudiantes más de 60 años pero que han seguido en estos temas. Entonces el interés en México tiene una razón obvia, son las dos grandes altas culturas, pero es mucho más que eso. No hemos llegado a eso por una reflexión teórica, hemos llegado ahora porque ese conjunto de personas que he mencionado y muchas más son de la manera más fraternal amigos. Entonces por eso, porque nos queremos. Me gustaría que nos contara con qué herramientas se cuentan para conocer la cosmovisión de los antiguos habitantes del Perú, porque nosotros tenemos, por ejemplo, Sagún, tenemos documentos del siglo XVI que cuentan de manera muy puntual ciertas cosas, y entiendo que en el caso peruano no ocurre lo mismo. ¿Nos podría hablar un poco de esto? Bueno, en general los documentos de carácter del siglo XVI, el volumen de documentos peruanos sí es muy importante. Hay, y se están descubriendo cada vez más. La gran distancia son los códices, porque el Perú, en la zona andina, en la transmisión a la comunicación, no se hizo a través de materiales semejantes al papel, ni de escrituras que finalmente han podido ser descifradas, aunque sea en Rusia, pero han sido descifradas, y hay que agradecer a esas personas que trabajaron ahí con malas fotocopias, pero hicieron cosas buenas, ¿no? Pero hay un volumen de investigaciones que ya ha logrado hacer que la epigrafía mexicana y la arqueología mexicana, que antes andaban peleadas, ahora ya intercambian información y complementan los documentos históricos que me acabas de mencionar. En el Perú el gran drama es que nosotros no podemos leer los quipus. Los quipus es el sistema de comunicación. El sistema de comunicación basado en cordones de colores distintos, nudos hechos de muy distinta manera, a veces con pequeños objetos, sigue siendo el gran tema que no encuentra su piedra Rosetta. Entonces, mientras que los códices han hecho posible que los últimos momentos de las sociedades mesoamericanas puedan comunicarse, incluso previos a la conquista española. En el Perú la información documental que tenemos, toda proviene del conquistador. O sea, hay un documento escrito en quechua y documentos escritos por indígenas, pero ya bajo la presencia española, ¿no? Y entonces son un solo documento en quechua conocido, que además fue hecho también bajo la presión de un evangelizador español, y muchos documentos escritos por indígenas, pero ya con un sello de cristianización muy claro. Entonces hay que hacer una lectura. En México existe una disciplina que se llama etnohistoria, que nunca logró enclavarse en el Perú,
aquí está la carrera de etnohistoria, que existe en la ENA, ¿no? Y etnohistoriador, pero no. Llegó, pasó y desapareció, y bueno, se hace, pero dentro del rubro general de historia. Entonces, el tema no es la falta de fuentes escritas. El gran tema es el desconocimiento de la fórmula que permite descifrar los quipus. La otra cosa es, hay una lectura antropológica de los documentos históricos y por supuesto hacer buena etnografía. Pues la buena etnografía es muy cara. O sea, ustedes no tienen idea de los límites económicos de un profesor universitario. Un profesor universitario peruano gana, que empieza su carrera ya como profesor de planta, gana, ¿cuántos serán? ¿$600? No, no llega. Es una miseria. $800 mensuales. Mantener casa, hijos. Y Lima es cara. Entonces, en general, Perú no es barato. Entonces, los límites económicos de las tarifas de un profesor universitario altos en universidades nacionales, en universidades estatales, en las universidades privadas. A las universidades privadas no le interesa la investigación, salvo raras excepciones, una o dos, pero en general no. Entonces, el gran tema es que la investigación va muy despacio y los dos intentos últimos de poder descifrar los quipus han sido de un profesor de Harvard que se llama Gary Hurton y un profesor de Franz Allen, Wisconsin. Ella sabe más que yo, porque no, de Wisconsin. Son dos, y son intentos fallidos. O sea, no es que han fracasado, sino que no han llegado a este punto, ¿no? Y son dos investigadores sólidos, buenos, con quienes nos une una relación amical, ¿no? Pero es muy complicado eso. Entonces, y fomentar el trabajo y que buscar una fórmula, ¿no? Como acá tantos años se demoraron también en leer los códices y la epigrafía, los signos. Era muy complicado, los signos que aparecían en los monumentos, etcétera, muy complicado, muchos años. Ese libro tan simpático de Michael Coe que se llama Breaking the Maya Code, ¿no? Rompiendo el código maya, explica todos los esfuerzos que pasaron los mexicanos para lograr finalmente. Pues nosotros estamos todavía en esa pelea. Yo creo que cuando se descifren los quipus tenemos un elemento muy sólido para poder realmente compensar eso. Pero documentos sí hay muchos, pero también el gran problema es que no tenemos suficientes formas de alentar el trabajo de investigación. Por ejemplo, tiene que hacerse en España. Tendríamos que tener un equipo permanente de gente en el Archivo de Indias, que además ya está poco a poco está poniendo los documentos en forma virtual. O sea, es mucho mejor que uno lee el documento que a la justa se puede leer, que además está prohibido tocar con las manos porque lo va a destrozar. Que el cambio nos den, podemos mirarlo en la pantalla de la computadora y entonces uno lo ve, pues uno le sube las letras, las agranda, las achica. Eso es una maravilla, ¿no? Cuando yo fui el año 63, primero que era el único peruano que andaba sentado ahí. Y después, claro, los pobres empleados que están ahí no tenían la más remota idea qué cosa era eso, ¿no? Entonces, ¿y usted qué quiere estudiar? Siglo XVI, ya. ¿De qué parte de Perú? ¿Y eso dónde está? Me decía, bueno, el catálogo dice Audiencia de Lima, catálogo escrito a mano. Entonces, ahora es una maravilla, ¿no? Entonces, pues hay que ver eso. Pero claro, significa una beca de 1 año para un chico que viva en España. De España, las becas ya ahora, la crisis llegó y están, ¿no? Tratando de matar a Rajoy, ¿no? Desesperación. No sé si el regreso del PSOE será mucho mejor,
Entonces, esos regresos esperados de pronto no resultan. Así que, entonces, no sé, pero es muy complicado. Antes había becas de España muy generosas. Yo todavía sigo yendo a Sevilla por la generosidad de mis amigos sevillanos, pero no es fácil, ¿no? No es fácil porque además es caro, terriblemente caro. Entonces, en esas, yo creo que ese es el principal inconveniente que hay, digamos, en un estudio comparativo, en un estudio del siglo, de las fuentes del siglo XVI, que son fuentes incompletas. Ya nos hablaba de las conferencias que va a dar, pero nos podría explicar un poco de su estancia en México en estos días. Bueno, me quedo una semana acá y otra semana me voy a... Campeche. Sí, es a Campeche, ¿no? Que no conozco. Yo he estado en el país maya gracias a mi hijo número 3, que se llama Marco, que es investigador de una universidad yankee, William and Mary, que él tenía un gran proyecto sobre geografía en maya, ¿no? Esos chicos han aprendido muy rápido, son unos vivos, se han realmente ubicado. Entonces él nos paseó por el territorio. Entonces fui a Chetumal, fui a, ¿cómo se llama? A Mérida, y llegué el día aniversario de Mérida, que fue muy simpático, porque el alcalde de Mérida nos reunió a todos en la plaza y dijo: y ahora les voy a presentar la joya más preciada de Mérida, Armando Manzanero. Y entonces, y cantó Armando Manzanero y empezó a cantar. Lo más divertido era que todo el pueblo sabía toda su canción. Entonces él empezaba la canción: esta tarde vi llover, ya, y todo el pueblo, vi gente correr y no estabas tú, una maravilla. Entonces, no, muy divertido. Entonces, pero no hemos estado nunca en Campeche. Me han dicho que los mosquitos son del tamaño de palomas y que me cuide mucho. Así que vamos a ver, pues. Pero claro, estoy muy contento. Además, haré una ponencia que es parte del ciclo de las conexiones de Sudamérica y Centroamérica, Mesoamérica. Yo haré las de Sudamérica, ¿no? Entonces, explicar por qué los andinos eran ansiosos de conchas marinas, en especial de Spondylus y Strobus, pero que en las aguas del Perú no existen, porque son aguas frías. Entonces tienen que traerlas de las aguas del Golfo de Guayaquil, que son aguas calientes. Entonces, pero claro, de Guayaquil al Cusco, bien lejos. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué? Pero más importante que eso es, ¿por qué esta ansiedad? Y en el único documento en quechua explica esta ansiedad, porque la interpretación andina es que los dioses se alimentan de conchas marinas. O sea, hay que conseguirlos. Porque si no, claro, los dioses pues no son buenos ni malos, son poderosos. Entonces, si uno no está bien con ellos, será castigado. Este es todo el tema del asunto. Entonces, para quedar bien con ellos hay que darles a alimentar. Entonces, en Perú es muy común en sitios remotísimos encontrar conchas marinas de aguas cálidas. Porque es imperioso. Incluso hoy, en las mesas, o sea, en los altares de los maestros curanderos, no falta entonces conchas de mar cálido. O sea que es muy importante. Entonces, bajo esa premisa, ese tema en la conferencia en Chetumal. Entonces, ya hice... En Campeche. Perdón, en Campeche, sí. Uno de mis alumnos, uno de los miembros de mi equipo editorial, que ahora ha sido castigado porque tiene que hacer mis PowerPoints, ya tengo uno bonito para Chetumal y mostrar las rutas, todo, pues. Hay que ser realmente un artista para hacerlo, ¿sabes? Yo no soy incapaz de hacerlo.
proceso eficaz. Como es una imagen vale por 1000 palabras, algo así. Quisiera preguntarle finalmente, ¿en qué proyectos está trabajando, doctor? ¿Qué ideas tiene para su trabajo? Le dije, estoy empezando el estudio del mar, ahí estoy de cabeza, sí. Ya Johanna me dijo que a ella le gustaba, así que vamos a conversarlo mañana o pasado, veré a Alfredo y ya está, hablaremos de eso y vamos a planear probablemente otro libro sobre eso. Y tengo que ver ¿no? Ese es el gran tema, ¿no? Y estamos recogiendo la primera investigación, los primeros datos y vamos a viajar por toda la costa del Perú entrevistando no solo pescadores, sino a la gente que vive en la costa y piensa y reflexionando sobre el mar. Ahora, lo interesante es que la reflexión sobre el mar no solo existe en la costa, incluso en la Amazonía hay una idea de qué es el mar, ¿no? Una concepción de lo que es el mar y que explica parte de su cosmovisión. Y bueno, igual en la sierra, de todas partes, la idea del mar es mucho más que el aspecto físico del mar. Pero claro, estamos trabajando mucho en la región de la costa, en primer lugar porque es una zona sobre la que existen muy pocos trabajos por la rápida destrucción de las etnias de la costa, por la llegada de los europeos, porque era la zona del intercambio con Europa. Entonces, pero estamos trabajando, buscando, siempre quedan relictos donde las tradiciones antiguas han sido conservadas. Estamos en pos de eso. Pregunto si alguien tiene. ¿Qué es para usted el INA? Ah, una maravilla. Sí, ¿no? Un sitio donde haya una institución dedicada a la historia y antropología, bueno, y las ciencias sociales. No, yo sé que todo el mundo, mis colegas, todo el mundo tiene críticas por esto y por lo otro. Pero, es decir, ese es un sueño impensable en el Perú. Es impensable, ¿no? Tantas instituciones dedicadas a eso. Yo creo que la afirmación de la identidad nacional se consigue con un buen manejo de las ciencias sociales. Sin eso, siempre será un conjunto de fragmentos mal hilados. Entonces, cuando tiene una institución capaz de hacer eso, con todas las críticas que quieran, pero es capaz de hacer eso, entonces sí estamos un paso adelante de los demás. Porque y ningún país en Latinoamérica tiene una cosa parecida. ¿Argentina sí, no? Argentina tiene algo parecido, lo que es apoyo a la investigación, pero no con primero no con los recursos, ni con la voluntad de construir una nación con la que empezó esto en México, ¿no? Es decir, entonces además claro se explica también, ¿no? Porque México ha tenido que asimilar y dar respuesta a una fantástica población indígena, cosa que tendría que dar el Perú también, ¿no? Hay que dar una respuesta a eso. En Argentina eso no existe, pues no, como dicen los argentinos, los peruanos descienden de los incas, los mexicanos de los aztecas y los argentinos de los barcos. Entonces, claro, es diferente eso, ¿no? Y esa es una frase de ellos, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Las campañas del desierto, como las llamaban, ¿no? Eliminaron una enorme población indígena y la cual no es recuperable, ¿no? A mí me hace gracia cuando entrevistan a los jugadores de fútbol uruguayos y dicen que son charrúas. ¿Cuáles charrúas? Cuando en verdad era el nombre de un jefe indígena que tuvo un triste fin en Europa. Y bueno, otra pregunta que también siempre hacemos y que olvidé es ¿qué significa para usted el patrimonio cultural? Ven, la única manera con la cual un pueblo se identifica todos los días, ¿no? Uno todos los días recuerda que uno es peruano o que uno es mexicano cuando ve un monumento o ve un baile o come una comida que sabe que son propias del lugar donde nació. Esa es la fuerza de la identidad está en el patrimonio. El día que un pueblo se olvide eso, ya no es nada.
Uy, no, yo creo que ha sido una entrevista larga, extensa, muy simpática, pero que rara vez he hablado tanto. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Sí. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.